veces caprichosa, a veces negra. Siendo desde la Loma Larga en nuestros estudios acá en Monterrey, Nuevo León, para todo el estado, un saludo muy cariñoso a todos nuestros municipios. Un saludo también a quienes nos ven por internet, donde nos ve allá en Venezuela, en Argentina, en Costa Rica, en Bolivia, donde quiera que se encuentre, pues llegamos a través de internet, entonces nos puede ver en donde sea. Gracias por sintonizarnos. Estamos en vivo, lo cual nos permite hacer un programa muy rico, donde usted participa, pregunta, aprovecha la presencia y todo lo que saben nuestros invitados. Vamos a hablar de estrés. Cuando nos dicen, no, lo que tú traes es provocado por estrés. A mí me han llegado a diagnosticar una alergia que tengo en la boca como estrés laboral. Ay, yo digo, ay, claro que no, ¿cuál estrés laboral? Para nada. Bueno, pues hay que saber controlarnos. ¿Qué hacemos con el estrés? Hoy lo vamos a saber. Le recuerdo nuestro teléfono para que nos eche la llamadita y pregunte, 2020-8865. Si no le contestamos, ténganos paciencia, téngame paciencia, pero también puede publicar en el Facebook de Así es la Vida. Accese a nuestro Facebook, Claudia Ábrego, Así es la Vida, y entonces ya publica un comentario. Puede seguirnos en redes sociales como Twitter, por ejemplo, TV Nuevo León, es RTVNL Oficial, es el Twitter de esta casa, y también el personal @Claudi Ábrego. Bueno, le voy a presentar a mis invitados para empezar a platicar sobre el estrés y cómo manejarlo. Me acompañan esta mañana el doctor Javier Gutiérrez Ornelas, usted le conoce, es director de Mindfulness Monterrey, está especializado en reducción de estrés precisamente con intervenciones clínicas basadas en esta metodología en Mindfulness. Bienvenido, Javier. Gracias, buenos días, gracias por invitarme. Y también esta mañana es un gusto recibirlo de nueva cuenta. Teníamos algunos mesecillos de no vernos, pero qué bueno que esta mañana esté con nosotros el doctor Juan Rogelio Guajardo. Usted le conoce, es psiquiatra, es especialista también en neuropsiquiatría. Bienvenido, Juan Rogelio. Gracias por la invitación. Bienvenido. Un gusto estar acá. Oigan, pues entonces el estrés sí como tal existe, amén del estrés postraumático que puede ocurrir a raíz de un accidente o de un evento traumatológico, digamos. ¿Qué es el estrés, Juan Rogelio? Mira, sí es hablar de cosas totalmente distintas. Sí, muy distinto. ¿Sí? Dentro de la gama de la ansiedad y de la gama de estas respuestas neurofisiológicas normales ante las cosas no esperadas o ante las cosas que ponen bajo tensión, está en el espectro el estrés. ¿Sí? El estrés es una respuesta normal, esperada, ante sucesos que sobrepasan la capacidad en este momento de poderlo manejar o enfrentar. ¿Sí? ¿El cuerpo manifiesta situaciones, algo? Por supuesto. El estrés, una vez que el cuerpo siente esa tensión, ¿sí? Derivado de un pensamiento o derivado de una actitud o derivado de un contexto que te pone bajo presión, tu cuerpo empieza a manifestar o a secretar tu cerebro ciertas sustancias que por supuesto repercuten en la parte neurofisiológica que llamamos vegetativa del cuerpo. ¿Qué es? Pues acelerar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Empiezas a tener un poquito de sudor, hay inquietud, hay preocupación, pero esto no llega a ser patológico. Okay. Esto lo puedes controlar una vez que entran tus recursos o una vez que te das cuenta que este estrés lo puedes controlar. ¿Sí? Y cuando no lo controlas es cuando vienen los problemas, Javier. Sí, de hecho... Cuando sobrepasa los límites, digamos, adecuados o normales. Como comenta el doctor Rogelio, sí. El estrés es algo que nosotros necesitamos y es parte de nuestra evolución, ¿sí? Y es un método para nosotros poder en un momento dado protegernos de los peligros. El detalle es que nuestro cerebro no diferencia entre un problema real y uno imaginado. Así es. Entonces la situación que actualmente se presenta es que muchos de esos detonantes para el estrés son imaginados por la persona, o sea, no son reales, ¿sí? Alguna preocupación, alguna situación no resuelta, esto hace que nuestro cerebro secrete las mismas sustancias químicas que secretaría si hubiera, digamos, un tigre, ¿no?, frente a nosotros. Entonces, toda esta carga de cambios fisiológicos, pues nos provoca lo que decía el doctor Rogelio, claro. Sí, taquicardia, cambios que en dado momento nos preparan para luchar o para huir, pero cuando no hay un peligro real, pues todo esto se va acumulando y va provocando los daños a largo plazo, ¿no? Tengo que hacer una pausa, pero será muy breve. Acuérdese, nos puede llamar al 2020-8865.
Cuando a usted le han comentado que aquello que le pasa, ese dolor de cabeza o ese dolor de estómago o el dolor en la espalda es por el estrés laboral, estrés cotidiano, pues se lo dicen en serio. ¿Cómo manejarlo? Le seguimos después de la pausa. Quédese con nosotros hoy en Así es la Vida, estrés y su control adecuado para un bien vivir. Así es la vida de Gabriel. Estás viendo Así es la Vida. De Gabriela. La vida es bella, pero sin estrés, sin esas situaciones que lo ponen a usted fuera de control, que ya escuchábamos en el segmento anterior. Pues muchas veces eso está en nuestra cabeza, no en la realidad, o en nuestra realidad, la realidad que cada uno construye, digo yo. Le voy a recordar el teléfono de casa en Así es la Vida para que usted pueda platicar con nuestros especialistas. Ya estoy viendo comentarios en Facebook muy estresantes, digo, muy interesantes. 2020-8865. Y justamente antes de irnos a la pausa, decíamos que este estrés está provocando pues el dolor en la espalda, que los músculos estén contracturados, un sinfín de situaciones. Pero ¿por qué, Juan Rogelio? ¿Qué provoca el estrés y cómo? ¿Qué pasa? Sí. Mira, justamente el estrés entra a través de los sentidos, aunque también hay una parte introspectiva que es tu propio cuerpo, como en el caso de las enfermedades, ¿sí? El estrés en el cerebro produce una desregulación de los neurotransmisores que no solamente afectan la parte emocional o la parte psicológica, sino que esos neurotransmisores están distribuidos también en todo el resto del cuerpo. Entonces, por ejemplo, la serotonina, el acetilcolina, ¿sí?, que también tienen influencia en el aparato digestivo a nivel muscular. Si nosotros tenemos un estrés agudo o un estrés crónico, ¿sí?, sobre todo un estrés que dura más de 2 semanas, empezamos a tener una desregulación principalmente de la serotonina. ¿Y qué sucede en el cuerpo con eso? Y en el cuerpo empezamos a tener problemas gastrointestinales, empezamos a tener problemas musculares, ¿sí?, de tal manera que hay muchas enfermedades que ahora se conocen como somatomorfas porque son secundarias a una desregulación de las sustancias en el cerebro. Y tenemos la fibromialgia, por ejemplo, ¿no? ¿Eso qué es, doctor? Es una enfermedad muscular principalmente derivada a cuestiones de estrés o a cuestiones emocionales principalmente. ¡Ay, qué temor! Sí. Pero fíjate nada más, aparte de eso, nuestro cerebro cuando está estresado, después de 2 semanas, empieza a mandar una señal al centro del cerebro que se llama hipotálamo. Y el hipotálamo manda una señal a la suprarrenal que produce una hormona que se llama cortisol. Sí. Este cortisol es una sustancia que al principio nos beneficia en muchas partes de nuestro cuerpo, pero crónicamente se convierte en dañina. ¿Por qué? Porque nos hace intolerantes a la glucosa, ¿sí?, porque sí penetra el sistema nervioso central y llega al cerebro, y esta sustancia va y inhibe la producción de las sustancias que hacen que nuestro cerebro pueda permanecer joven o estable. ¿Sí? ¿Tanto así nos estresa este cortisol? Sí. Pero además, Claudia, este estrés pasa la barrera placentaria y entonces ahora sabemos que existe una producción fetoneuronal. ¿Qué significa? Una mamá embarazada que está bajo estrés, que produce esta sustancia en cortisol en manera excesiva, pasa a la sangre del bebé, ¿sí?, y en el bebé logra hacer cambios en el genoma, el cual te hace vulnerable para la edad adulta ser una persona con tendencia a trastornos emocionales. ¡Qué barbaridad! Todo eso. Entonces, sí tendríamos que saber cómo manejar adecuadamente estas situaciones que nos provocan en el cuerpo todo esto, todo este estrés. Ahí podemos hablar de mucho que podamos hacer, pero no sabemos, Javier. Sí, así es. Lo que ¿Cómo pasa hacerle? es que, como les comentaba ahorita, el gran problema es de que nosotros estamos muy vulnerables a muchos factores que nos están detonando constantemente lo que es el estrés, porque también nosotros tenemos algo que son las endorfinas, una parte que viene como a barrer todo ese daño que provoca el cortisol de alguna manera, si nosotros le damos oportunidad, ¿sí?, a que esto se estabilice. Pero ¿qué pasa? Que no le damos oportunidad porque constantemente estamos detonando y detonando el sistema de alerta, el sistema de alarma. Por eso es que la práctica de la atención plena, entre otras herramientas, o mindfulness, viene a trabajar con este sistema, porque nos hace ver lo que vamos viviendo de una manera puntual, porque nosotros tenemos mucho la tendencia a que si nos sucede una situación que nos desagrada o que nos preocupa, aunque esa situación
todavía ni llega, incluso es más, a veces nunca llega, ¿no? Por ahí leí en una ocasión que el 90% de los problemas que tenemos nunca se presentan, ¿sí? De las preocupaciones que tenemos nunca se presentan. Ajá. Entonces nosotros estamos constantemente arrastrando en nuestro piloto automático estas preocupaciones. ¿Y qué hace? Estar detonando y detonando suprarrenales, sistema nervioso y dañando constantemente nuestro cuerpo. Entonces la propuesta del mindfulness es nosotros darnos cuenta de esta situación, de estos pensamientos, de estas emociones y poderlas atender de manera puntual y así evitar que se vayan acumulando en el transcurso del tiempo y dañando nuestro organismo. Mindfulness entonces puede ser muy bien utilizado para controlar esto que nos provoca estrés. Sí, de hecho la práctica del mindfulness se inició en la Universidad de Massachusetts hace más de 30 años con esta intención y el entrenamiento se llama curso para reducir el estrés o de reducción del estrés basado en mindfulness. Es un curso completo que podemos tomar, tú lo impartes en Monterrey. Sí, lo imparto en Monterrey, dura 8 semanas, son 8 sesiones de 2 horas y un día de retiro porque se necesita todo un cambio, toda una metodología para poder llevar a la persona paso a paso a que cambie este chip, ¿no? Para que pueda vivir de una manera puntual. Obviamente situaciones que nos comprometen, que nos ponen en riesgo, se van a seguir presentando, pero las vamos a atender de una manera más objetiva, que esa es la intención. ¿Tiene que ver con meditación, por ejemplo, y otras herramientas? Sí, la práctica del mindfulness es básicamente una meditación en el momento presente, una atención plena, abierta y con total aceptación a lo que estamos viviendo. Con esa aceptación nosotros podemos empezar a gestionar las situaciones de una manera más sana. ¿Qué otras situaciones? Me voy a saltar ahora, ya vimos un poco de esta herramienta, ya habíamos hecho un programa completo con el tema de mindfulness, pero por supuesto que habrá que recordar, habrá algunos que no lo vieron, pero bueno, el doctor Javier es especialista en el asunto. Pero voy a regresar. ¿Qué situaciones están provocándonos, Juan Rogelio, en el cuerpo el estrés? Menciónalas, porque quiero que nos identifiquemos ahí y que podamos, mejor dicho, tomar cartas en el asunto y conocer estas herramientas que nos permitan controlarlo. Por ejemplo, ¿qué? Mira, el decir tengo estrés es algo que hoy escuchamos cotidianamente, Estoy pero en realidad, decimos. exacto, pero en realidad el estar estresado va más allá de poderlo solamente decir, porque el estrés es además tener como una ansia que podría desencadenar en un trastorno de ansiedad, en un trastorno de pánico, podría desencadenar principalmente en una depresión. ¿Sí? Porque el estrés crónico, además de producir todo este desbalance, ¿sí? que llega a través del medio externo, todo lo que esté en tu medio externo y que logre moverte emociones, principalmente emociones de temor, de inseguridad, de incertidumbre, ¿sí? van a producir en tu cuerpo una sensación desagradable a través de los sentidos, que es a través de lo que tú estás sintiendo por tu contexto. Esto llega a lo que llamamos el tallo cerebral del cerebro, y ahí se está registrando que tu contexto te está marcando peligro. Algo te está incomodando, algo te va a lastimar, algo viene que te va a producir un daño. Ese tallo cerebral manda la información al resto del cerebro y empieza a producir toda esta serie, ¿sí? de cambios bioquímicos que dan como una respuesta, una sensación incómoda en nuestro cuerpo. Y de allí vienen los trastornos de ansiedad. ¿Sí? Por ejemplo, estás nervioso, estás inquieto, estás irritable, ¿sí? Hay insomnio, los trastornos del sueño, trastornos en la alimentación. Irritabilidad ¿sí? también es importante. Y esta ansiedad podría ser controlada si tú tienes herramientas o adquieres herramientas para poderlo manejar. Pero cuando esto no es así, se convierte en una ansiedad crónica. ¿Sí? Ansiedad crónica. Una ansiedad crónica. En un estado así que pudieras decir, no, pues es normal que yo esté así. Claro. Imagínate. Y entonces es como decía aquí el doctor Javier, muchas veces estas ansiedades son ante cosas que no son ciertas. ¿Por qué? Porque caes en un trastorno de ansiedad donde tu preocupación es tan exagerada que realmente estás viendo todo como algo dañino o algo amenazante. ¿Sí? Pero si tú adquieres herramientas para poder compensar este miedo o esta ansiedad, por supuesto que tu tallo cerebral, una vez que se relaje a través de estas técnicas, a través de la respiración, a través del yoga, a través de todas las técnicas estas que enseñan a tu cuerpo a desconectar este miedo y que te den tranquilidad, tu cuerpo empieza a relajarse y estas complicaciones esperadas del estrés no se dan. Hablemos de estrés laboral en el siguiente segmento, porque durante la pausa, y no quiero que se me escape, decías, doctor Javier, que, o era Juan Rogelio, creo que eras tú, Javier, que México está que México está ya tipificado con un alto rango de estrés laboral, es decir, un alto índice de estrés laboral ocurre en nuestro país.
habría que ver y preguntarnos qué está pasando. Pero antes, si me quedan unos minutitos para la pausa porque me perdí, todavía me quedan 3 minutos, déjeme checar el Facebook porque hace ratito así con un ojo al gato y otro al garabato. Y imagínense si un programa en vivo no nos puede estresar, que tenemos que estar en todo, pero se llega a ser una costumbre. Veía yo en el Facebook que algo comentaban sobre estrés en un niño, dice Carla de ella. Gracias, Carla, por tu comentario. Claudia, buen día. Me gustaría preguntar a los especialistas qué tanto puede afectar, bueno, el del niño es el comentario anterior. Bueno, ¿qué tanto puede afectar el estrés en la diabetes o glucosa? Mucho. O por estrés también puede ser detectado. Sí, mucho. Ahorita lo checamos. ¿Y qué especialista lleva ese control? Sí. Bien, pero Leti decía que a su hijito de 7 años se le cayó el pelo dejando como círculos de cicatriz y dijo el dermatólogo que es estrés. A ver, voy primero con la pregunta de Leti y luego regresamos en el siguiente segmento con lo de la diabetes. Sí. ¿Un niño se puede estresar como tal? Claro. ¿Sí? Claro. Los niños también tienen esas sensaciones de la inseguridad o de que algo va a pasar. Claro. Lo que a este niño le pasa se llama alopecia areata, ¿sí? Que es por estrés y se caen pedazos de pelo, ¿sí? Secundarios al estrés que el niño está manifestando a través de esa dermopatología. Como hay otras dermopatologías, como es la dermatitis neurológica, por cuestiones nerviosas, la psoriasis. La psoriasis también puede ser ocasionada por estas cuestiones. O puede ser exacerbada por estrés. Sí. Entonces, los niños también manifiestan en su cuerpo y en su conducta, ¿sí? Datos de que están estresados. ¿Sí? ¿Cómo tratarías a un niño con un diagnóstico así de estrés? Estos niños tienen que acudir, bueno, principalmente qué es la manifestación que están presentando, pero si van con un dermatólogo, posteriormente lo puede mandar a un terapeuta. Bien, ¿sí? claro. Y un terapeuta lo que va a hacer es ayudarle o darle herramientas para que controle sus miedos y sus ansiedades. Fíjate, me acordé, doctor Javier, tienes mindfulness para niños también, ¿verdad? Sí, ¿Lo sí, haces? también está la alternativa. ¿Pueden aprenderlo? Sí, obviamente con técnicas mucho más sencillas, claro, mucho más cortas, porque mantener la atención del niño, bueno, pues es algo complicado. Pero aquí también quiero hacer el comentario de que los niños actualmente tienen una sobreestimulación, sí, por los juegos, ¿no? Los juegos de video, los aparatos que están constantemente jugando, les crea, exacto, una sobreestimulación y aparte una cierta dependencia. Sí, ya que cuando se los retiras hay irritabilidad, hay enojo, hay aburrimiento, entonces obviamente caen en este círculo también y la intención de una de las prácticas, que es la que yo manejo, con la que tengo yo más conocimiento, es el mindfulness para enseñarlos a vivir sus sensaciones y a respirar, sobre todo, que es muy importante que el niño sepa controlar su respiración, ya que muchas cuestiones emocionales que no les agradan, que los hacen sentir mal, están muy relacionadas con el ritmo respiratorio. Entonces, y sí se los puede enseñar y lo aprende. Claro. Hago una pausa, por favor siga reportándose, quiero ver sus comentarios. 2020-8865 es el teléfono de Así es la Vida para que platique con nuestros invitados el día de hoy. Seguimos hablando de controlar esto que nos está provocando estrés y muchos males. Ya volvemos. A veces negra, a veces con las rosas de la vida, ya carambosa. Se quita por eso. Seguimos juntos y platicando sobre estrés. Déjeme comentarle algo interesantísimo sobre los niños y el estrés que platicábamos durante la pausa. Usted no lo escuchó, pero lo vamos a repetir tal cual. ¿Qué me decías, Juan Rogelio, sobre los niños con estrés? Creemos que lo aprenden de los papás. Sí. ¿Puede ser? Muchas veces los niños aprenden las maneras de enfrentar las cosas, de cómo papá y mamá lo enfrentan o cómo lo transmiten. Sí. ¿Sí? Pero principalmente la vulnerabilidad a un estrés patológico se adquiere, como dije al principio, durante el embarazo. Cuando mamá estuvo en un estrés crónico o en un trastorno emocional durante el embarazo, ¿sí? El niño es más vulnerable. Pero no solamente a no saber manejar el estrés, sino un niño que nace de una mamá con una enfermedad emocional secundaria inclusive al estrés, ¿sí? Es un niño que corre el riesgo de en la adolescencia tener trastornos de conducta. Híjole. Y en la edad preescolar está demostrado que estos niños corren el riesgo, son más vulnerables de tener un trastorno por déficit de atención. Entonces, estas madres que están estresadas, aún sea nada más por el puro embarazo, Claudia, ¿sí? Deben de aprender o deben de estar en un tratamiento para mejorar el estrés durante el embarazo.
Llámale mindfulness, llámale técnicas de integración cerebral, que a través del estímulo bilateral, senso-corporal, tú le das herramientas al tronco cerebral para que disminuya el estrés a nivel cerebral o para que el cerebro produzca estas sustancias que nos dan la estabilidad. Tú y tu equipo manejan estas segundas, ¿verdad? Sí, ¿Técnicas de manejamos qué? las técnicas de integración De cerebral. integración cerebral, que ya hicimos también un tema completo aquí en Así es la vida, es cierto. Doctor Javier Gutiérrez, las mujeres embarazadas pueden aprender mindfulness durante su embarazo. ¿Es recomendable que lo hagan? Sí, de hecho, muy recomendable. Te comentaba de que algunas me han llamado y me dicen, ¿sabes? Cuando termine mi embarazo lo tomo, pero bueno, pues comentando aquí retomando lo que comenta el doctor Rogelio, es muy importante darse cuenta de este estrés al que se someten por el simple hecho de tener el embarazo y todo lo que conlleva, ¿no? La serie de expectativas, situaciones que las tensionan. Es muy importante que sí hagan algo como el mindfulness. ¿Por qué? Porque ellas obviamente están limitadas a algún tratamiento farmacológico, ¿verdad? Entonces aquí podemos utilizar ya sea las técnicas que maneja el doctor Rogelio o el mindfulness. Entonces incluso en mis cursos ha habido mujeres que han tomado el curso con embarazo y lo han podido llevar de una manera mucho más tranquila. Lo pueden hacer. Sí, Mindfulness es una buena herramienta para este manejo y control de estrés. Y también las técnicas de integración cerebral, que son técnicas que puede ser a través del movimiento ocular o a través de la sensopercepción, y es algo muy interesante porque en una sesión el paciente adquiere las herramientas para tranquilizarse y tú le enseñas cómo a partir de ese momento él acude a un recuerdo agradable que tú ya instalaste una red neuronal a través de la sensopercepción. Entonces utilizamos dos herramientas, la motora y sensitiva y a través del pensamiento, porque vamos a acordarnos que muchas de estas manifestaciones de estrés están en nuestra forma de pensar, no solamente en la forma, sino en el contenido del pensamiento, que puede ser a veces cosas reales, ¿sí? O cosas o preocupaciones que a veces no son reales y que son como que futuras, y el futuro es irreal. ¿Y cómo sé que estoy bajo una situación que me estresa? ¿O cómo sé que estoy, mejor dicho, cómo sé que ya estoy estresada? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo puedo notar? ¿Cómo puedo parar las antenitas y darme cuenta pues que esta situación es provocada por el estrés que vivo? Sí, ¿Cómo puede ser? muchas veces, bueno, varía, ¿no? Dependiendo de persona a persona. De persona a persona. Quien lo puede empezar a notar con estados de ánimo generalmente tendientes a la tristeza, a la depresión. Hay personas que generalmente están irritables, como comentaba. Se pueden dar cuenta, incluso las personas lo detectan, que ante detalles muy mínimos, incluso que son del día a día, responden ya o reaccionan con irritabilidad. También el insomnio, sí, es otra de las manifestaciones que se presenta mucho, y una sensación de no descansar, de siempre sentirse tenso, muscularmente tenso, cansado, y un no disfrute de la vida, ¿no? Entonces, lo que pasa, como comentabas ahorita, hay gente que dice, así soy yo, ¿no? O es que mira lo que me está sucediendo. Entonces, de alguna manera, ellos creen, sí, obviamente las situaciones externas nos detonan, ¿no? Claro. Pero creen que eso es todo, ¿no? Y que mientras la situación externa no cambie, esta persona no puede o no tiene herramientas para cambiar. Y la propuesta es que nosotros tenemos las herramientas dentro de nosotros, ¿no? Para cambiar aquella situación. Esa es la idea. Sí, porque a largo plazo, fíjate, las consecuencias de no corregir la manera de manejar tus estreses, ¿sí? Te lleva a complicaciones, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares a más temprana edad. Fíjate. La diabetes, como mencionaba nuestra... hay que retomar este punto sobre diabetes. Justamente el estrés, acuérdense que produce un exceso de cortisol, y el cortisol es una hormona que bloquea la entrada de la insulina a la célula, por lo tanto aumenta, la célula no puede manejar la glucosa y aumenta la glucosa en sangre. Entonces, si tú eres vulnerable a diabetes, puedes abrir con diabetes en el momento en que estás estresado. Claro. ¿Sí? Ahora, otra cosa importante también es que a nivel de los colesteroles también puede haber una hipercolesterolemia secundaria al estrés, esta predisposición a enfermedades cardíacas, pero a largo plazo todavía, Claudia, estamos en el siglo de las enfermedades neurodegenerativas como las demencias. El estrés es un factor que a través de este cortisol y de otras sustancias que se producen, que son las citoquinas principalmente, que son células inflamatorias, van y paralizan o inhiben las células gliales, que son las células que nutren a las neuronas. Entonces ya no les da nutrición, no les dan los factores de crecimiento, y el cerebro empieza a tener un daño crónico. De tal manera que cuando llegamos a una edad adulta, que cada vez vemos más gente joven con demencia, ¿sí? Empiezas con trastornos cognitivos francos, secundarios a algo que pudiste haber evitado
cuando estabas viviendo el estrés o las ansiedades o las depresiones. Me gustaría que la gente que nos ve pudiera preguntar más al respecto. Siguen llegando comentarios en Facebook, pero a mí me llama la atención que la gente no esté atiborrando nuestra línea telefónica en el 2020-8865 para preguntar. ¿Que acaso no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo y de que hay mucha tendencia a este estrés fuera de control? ¿O necesito yo rifar todo el tiempo cosas para que me llamen? Lo que pasa es que Perdón, yo creo que es pero un tal tema, cual se lo digo. Lo que pasa es que yo creo que es un tema que nos paraliza, porque todos estamos en un momento distinto. Hace rato decía el doctor Javier. Gracias, doctor, por defenderlos. Hace rato están paralizados. Decía el doctor Javier hace un momento que México forma parte de los países que más estrés tiene en la población. Y es cierto, la competitividad, la sobrevivencia. Eso lo vamos a retomar. A nivel escolar cada vez se les exige más y a lo mejor tienen menos recursos para enfrentarlo. Pues sí. A nivel laboral cada vez se exige más por la competencia, ¿sí? Y luego viene lo que deriva el mobbing, que es el acoso laboral, que puede ser víctima de un acoso, ¿sí? O lo que llamamos el bullying, que también es el acoso estudiantil, y que esto agrava la situación, ¿sí? Y desencadena todas estas cosas que a mediano plazo nos van a dar consecuencias y a largo plazo pueden ser consecuencias irreparables. Sí. La inseguridad, también es importante mencionarlo, la sensación de inseguridad. La sensación de seguridad a la que estamos sometidos últimamente. De la que hemos estado viviendo, eso ha hecho también que la población, bueno, de alguna manera esté muy vulnerable comparada con otros países, ¿no? Ahora, fíjate, un paciente estresado tiene más posibilidades de una depresión, mucho más, y tiene mucho más posibilidades de cometer un acto de suicidio. Además. Entonces, para irle midiendo el agua a los camotes, perdón, doctor. Un paciente de la tercera edad que está estresado, que también tiene derecho a estresarse y a deprimirse, ¿sí? Con dolores crónicos, están más vulnerables a cometer un suicidio. Y no solamente un suicidio como el que conocemos nosotros, sino un suicidio subterráneo, que es aquel donde el paciente no se quiere tomar la medicación, está totalmente apático, si no coopera con los médicos ni con la familia, y es como irte dejando morir, porque no nos damos cuenta que la gente se deprime de manera secundaria ante los estrés no tratados. Así es. ¿Cómo responde la gente ante las técnicas para controlar el estrés? En este caso, ¿cómo responde la gente ante el mindfulness? Al oír 8 sábados, muchos ya nos estresamos. Exacto. No, pues ¿cómo quiere el doctor que yo me vaya 8 sábados ahí? Pues no está viendo la situación. Entonces es como este miedo a comprometernos con nosotros mismos, a poder aprender esta técnica y tantas otras, o hacer yoga, o emprender una buena alimentación, una terapia, en fin. Sí. ¿Cómo estamos respondiendo? Fíjate que, contrario a lo que yo pensaba, la respuesta ha sido bastante favorable. Digo contrario por lo que comentas, ¿no? Porque un compromiso de 8 semanas, pues bueno, nos habla de que tenemos que dejar algunas cosas a las que estamos acostumbrados, pero también la conciencia de las personas ha estado aumentando al darse cuenta de que no han podido encontrar otros medios de cómo salir de su situación, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas van porque dicen, bueno, pues sabes que yo ya no aguanto, no quiero algo que me ayude. Ahora, el hecho de que sea 8 semanas es porque es un programa totalmente basado en evidencia neurocientífica y que nos da una ayuda a largo plazo. En menos tiempo, la persona se puede beneficiar. Obviamente los beneficios lo ves desde la primera semana, con las primeras prácticas, incluso en la primera sesión te sientes bien, pero eso es muy diferente a que tú lo hagas estilo de vida. Lo que la práctica pretende, o mindfulness se pretende, es que se integre a nuestro día a día y que sea ya una manera de ser. Entonces, para lograr esto, pues obviamente requerimos más tiempo, ¿no? Claro, y hay que comprometernos con nosotros compromiso, mismos. Así es, y los resultados han sido bastante favorables cuando se practica, ¿verdad? Pues hablemos más de qué podemos hacer para el control de cómo evitar, evitar estresarnos por cuestiones o problemas que ni siquiera son reales. Los vemos como reales, forman parte de nuestra realidad aquí en nuestra cabecita. Y a veces son reales. Y a veces sí son reales, pero ¿cómo evitar? Después de la pausa, seguimos edificando y soltando herramientas para que estrés que tanto nos mencionan y que nosotros mismos nos achacamos, esté en nuestro control, que no se salga ya de control y que no siga causando más situaciones y yo te puedo hablar de algunas técnicas que usamos como primeros auxilios emocionales para disminuir el estrés agudo. Primeros auxilios emocionales para disminuir estrés agudo. Después de la pausa, hable por favor y pregunte 2020-88-65. Regresamos. Regresar.
gracias por comentar a través del Facebook. Ya sabe que nos encuentra en Facebook como con mi nombre, Claudia Abrego, a sus órdenes. Y entre paréntesis, así es la vida. Si ya no he podido aceptarle su solicitud de amistad, es que se llena de amigos y luego de pronto, si alguno sale o algo, lo agregamos. Pero váyase a la fanpage, que también lleva mi nombre, Claudia Abrego Oficial, y ahí nada más es clic, el me gusta, y también platicamos, y también hago caso a sus comentarios, lo leo, le contesto, le escribo. Déjenme, antes de continuar, nos te están pidiendo herramientas, pero prácticas y sencillas. Comprometerme 8 semanas a mindfulness, pero vea que le va a cambiar. Yo lo voy a hacer. Ya, a mí me está diciendo el doctor, pues en mayo, Claudia, en mayo empezamos uno, y yo, híjole, pero es que yo los sábados hago esta cosa, hago lo otro. Y ya, o sea, ya de entrada, ya me estoy como que, patinando. Me voy a comprometer, ya verás. Okay, porque todos estos síntomas de estrés que han mencionado, yo los tengo. Hay que ver, la verdad que sí. Hay que ver que es una inversión, Claudia. Es una inversión de tiempo y de dinero y que vale la pena. Pero que vale la pena porque vas a tener mejor calidad de vida, pero además de eso vas a ser más longevo. Claro. Porque tus células van a estar más sanas, tus neuronas te van a dar más rendimiento. Yo sé que dijimos antes de la pausa, Juan Rogelio, que nos vas a explicar unas herramientas, pero déjame leerte algunos comentarios también en el muro del Facebook del programa que están interesantes y todos van encaminados a que quieren escuchar estas herramientas, ¿no? De parte de ambos especialistas. Ya checamos lo de la diabetes. Javier Trejo te manda muchas felicitaciones y saludos, pero él tiene una duda, si eres psicólogo o doctor psiquiatra. Sí, soy médico cirujano partero con una especialidad en psiquiatría. Muy bien. Y un posgrado en neuropsiquiatría. Muy bien, gracias, doctor. Ahí está, Javier. Gracias por su comentario. Vida Abundante, así se llama en Facebook. Buenos días, Claudia. ¿Qué relación tiene la migraña con el estrés? Dice que su hija de 21 años, estudiante, desde hace 2 años padece mucho dolor de cabeza y desde hace 4 meses con frecuencia le da migraña, contractura muscular. La ha llevado a masajes antiestrés, pero le dura poco el efecto. ¿Esto es hereditario? Otra pregunta, porque dice que ella en su juventud padeció migraña. ¿Qué puedo hacer para ayudarla? Muy bien, Elizabeth Osuna, yo tengo un gran problema. Ok, Elizabeth, ahorita lo checamos. Elisa, ¿qué ejercicios o herramientas sencillas y prácticas se pueden hacer para aliviar contracturas de estrés? Entonces, vámonos primero con la migraña y luego también, Javier, ayúdanos si hay algunas posturas o herramientas para lo de las contracturas, no lo sé. Vamos. Sí. Como mencionamos hace un momento, ¿sí? Hay ciertos padecimientos que te hacen más vulnerable, dependiendo si tus papás lo tienen o tus familias de primer contacto, segundo contacto lo tienen. Como esto de la migraña. Como esto de la migraña. ¿Por qué? Porque tus sustancias genéticamente están diseñadas para esa vulnerabilidad. Si hay un momento de un contexto estresante, puedes abrir con mayor frecuencia a otros que no tienen esa vulnerabilidad. Entonces, puede ser cuestión genética. Genética heredada, porque tu información genética te lleva a ser más vulnerable, pero no es una regla, ¿verdad? Ahora, algo importante es que tú, como una persona que padece enfermedades secundarias al estrés, porque no las sabes manejar, una vez, Claudia, que tú aprendes a manejar tu estrés, tu gen aprende una manera distinta de expresar el estrés. Ah, mira. Y entonces tú lo transmites a tu generación posterior con una manera distinta. Transmites el gen vulnerable a la ansiedad, al pánico, a la depresión, pero también le transmites una manera distinta de expresarse porque tú ya lo adquiriste. Gracias, Juan Rogelio. Y Javier, ¿conoces algunas posturas o algunas herramientas que le ayuden a controlar la contractura por el estrés, la contractura muscular? Claro, de hecho es muy importante también mencionar que el dolor de cabeza en muchas ocasiones se debe a contractura de los músculos craneales, ¿no? Fíjate. Entonces, no confundirlo con lo que es la migraña propiamente dicho, ¿no? Entonces, la contractura muscular o la tensión muscular generalizada, que está totalmente relacionada con el estrés, existen algunas posturas, algunos ejercicios para flexibilizar y que son posturas tomadas del yoga, que se hacen también en el entrenamiento. O sea, no las podemos comentar aquí, ¿no las puedes explicar o hacer alguna? Claro, de alguna manera lo que se trata de trabajar es que las partes musculares, si se coloca la persona acostada, y se van haciendo trabajos en las partes musculares, digamos en los muslos, tratando de que las extiendan y dejándolas en ese punto para que el músculo de alguna manera se vaya tonificando, ¿sí? Entonces, estas posturas se van llevando de una manera, digamos, secuencial para cuidar que todos los músculos se trabajen de una manera equilibrada, y desde la segunda semana nosotros empezamos a agregar
en el entrenamiento estos ejercicios. Sí, hay ejercicios y hay posturas que se pueden hacer. Sí. Raquel dice que su hijo falleció hace 2 años y aún se siente mal, aún llora por todo, le duele mucho el cuerpo, me dicen que es fibromialgia, me dieron tratamiento y sigo igual, ¿será depresión? Acá la cuestión, ¿no crees, Juan Rogelio? Es ¿quién le dice que es fibromialgia? ¿Un médico? Bueno, pero si le dice la comadre. No. Es un duelo, es un duelo no cerrado, Reina, sí. Sobre todo cuando se pierde un hijo, el dolor es un dolor tan intenso, es un dolor incomparable que por supuesto te puede dar manifestaciones también somáticas, pero cuando tú cierres ese duelo no significa que vas a olvidar o vas a dejar de querer a tu hijo, sino que lo vas a recolocar de una manera que tú puedas seguir tu vida. Pero ella tiene que cerrar el duelo que pasa por varias etapas y una de esas es la depresión, que por supuesto puede tener esas manifestaciones. ¿De qué herramientas hablabas, Juan Rogelio Guajardo, antes de la pausa, por favor? Sí. Mira, hay ciertas herramientas que utilizamos como primeros auxilios emocionales y no tienes que ser alguien dedicado al área de la salud. Nosotros le damos una explicación científica porque lo tiene. Por ejemplo, el estómago, por la parte de adelante, por la parte de atrás, tiene un nervio que se llama vago, que pertenece al sistema nervioso parasimpático, que es el que nos da la tranquilidad. Entonces, si tú haces una respiración profunda, la voy a hacer aunque se inflame la panza, ¿verdad? Sí, se inflama la pancita. Y la sueltas lentamente. Si se fijaron, Juan Rogelio no subió los hombros al respirar, sino lo hizo a nivel diafragmático. Si metemos el bien aire al hacer, estómago, ¿verdad? Aquí al lo estómago. soltamos lentamente, estamos estimulando el vago y entonces le está mandando un estímulo al sistema nervioso central para que tu ansiedad y tu inquietud empiecen a disminuir. ¿Sí? Las 3 primeras respiraciones son básicas. Es una inspiración profunda al estómago, lo sueltas lentamente y quien lo esté haciendo en este momento va a sentir que se empieza a relajar. Entonces, cuando tú necesites estar tranquilo, ¿sí? Necesitas tomar una buena decisión, que estés estresado, porque además el estrés nos afecta la parte cognitiva, ¿sí? Respira profundo, ¿sí? Suelta el aire lentamente y vas a ver que te vas a relajar y todo va a cambiar tu panorama, ¿sí? Ahora, otra herramienta es pensar en un rostro agradable o en un suceso agradable que tú hayas tenido en tu vida. Mira, No personas que ya no estén. ¿Sabes? Entonces tú puedes ser que tú admires a una persona, puede ser que tú seas devoto de una creencia o puede ser una experiencia que tú hayas tenido como por ejemplo cuando fuiste a la playa y te sentaste frente al mar, tú sentiste una relajación tremenda. Bueno, pones tu mano en el centro de tu pecho, respiras profundo y empiezas a pensar en ese recuerdo agradable. ¿Sí? Y tu mente a través de la sensación, o sea, de la sensibilidad, de la parte motora y de tu pensamiento, estás instalando una red positiva en tu sistema nervioso central para cuando tú recuerdes ese recuerdo agradable, tu cuerpo se comporte tranquilamente. Esa es otra. La otra es lo que llamamos tapas. Tú haces una presión en la parte del frente y una presión en la parte occipital, respiras profundo, ¿sí? Y esto va a hacer, como son puntos de acupuntura, Claudia, que te empieces a relajar. ¡Qué interesante! O si estás en medio de mucha gente que no puedes hacer eso, claro, con que te presiones la parte que están en centro de las cejas y que hagas pulsos, ¿sí? Respirando profundo, eso va a hacer que tu cuerpo empiece a relajarse y empieces a tranquilizarte. Hay un mensaje que me envían, gracias Juan Rogelio, a través del inbox, no quieren que digamos su nombre. ¿Cuánto tiempo tengo para la pausa? ¿Ya voy a mi pausa? Un minutito, déjenme lo leo para ya dejarlo sobre la mesa y regresamos con la respuesta. Es una mami muy angustiada, no quiere que digan su nombre. Dice que tiene un gran problema, tiene una hijita de 7 años con mi hija de 7 años de ansiedad. Pero son 7 años de edad de tu hija, Reina, o 7 años que vive ansiedad. A mí no me queda claro. Dice, quiero que me ayuden a entender esta enfermedad. Tengo 9 meses con este mal y es terrible. Me dicen que es ansiedad. Ah, eres tú la que tiene ansiedad. Ok. Mi hija tiene tricotilomanía, solo que no lo quiero decir al aire. Claro. Bueno, lo tengo que leer para que se escuche, pero no estamos protegiendo tu nombre. Me gustaría que hagan un programa sobre el tema. Es muy triste la enfermedad y sufre mucho la familia. No digan mi nombre, perfecto, hermosa. Entonces... en un momento le damos alguna respuesta que le tranquilice y le debo el tema, lo vamos a manejar. Después de la pausa continuamos. Mire, ya me llegaron las llamadas. ¿A qué horas? Ya no tengo tiempo. La vida es una sola y hay que vivir.
Gracias a Le Boutique por mi vestuario cada mañana. Ve que son tan hermoso, me encantó. Usted lo puede combinar con azul, con amarillo, con negro, con blanco. Genial. Le Boutique lo tiene para usted y muchas prendas divinas. Gracias por este intercambio. Cada mañana muy a gusto realizando mi trabajo porque Le Boutique se encarga de mi imagen. Paseo San Pedro, planta alta, también en Facebook con este nombre. Y listo, Le Boutique. Clic en me gusta. Bueno, ¿sabe qué? Como me pasaron las preguntas a última hora, ¿qué les parece si damos respuestas así breves? Nos habíamos quedado con la situación de esta televidente hermosa que nos pide guardar su nombre en el anonimato. Sí, si quieres hago un comentario. Mira, sí, esto que padece la niña es un trastorno de ansiedad, ¿sí? Y por supuesto es un trastorno de ansiedad que también va a padecer la mamá como respuesta. Pero niños o en adolescentes que abren con un trastorno de ansiedad de manera súbita, ¿sí? Tenemos que estudiarlos, porque muchas veces enfermedades metabólicas, simplemente como el hipertiroidismo o el hipotiroidismo, nos pueden producir síntomas ansiosos. En la edad adulta, el hipotiroidismo en la noche te puede producir trastornos ansiosos porque te hace falta aire. Entonces, todo paciente que empiece con sintomatología, ¿sí? Tiene que ir con un médico especializado. Ahí está. Tiene que ir con un médico especializado. Médico especialista. ¿Y cuál sería ese Puede especialista? ser el médico internista con su pediatra, endocrinólogo, ¿sí? Y después ellos nos lo remiten a los psiquiatras o terapeutas cuando esto ya tiene un fondo emocional. Muy bien. ¿Pueden repetir los datos del curso de Mindfulness? Y que si pueden asistir jóvenes de 14 años, nos pregunta Margarita, doctor Gutiérrez. Para este curso en especial es para adultos, arriba de los 17, 18 años se pueden integrar. Ajá, lo pueden encontrar en Mindfulness Monterrey, así está la página web, y ahí vienen los datos de todo el entrenamiento. Muy bien. Mind, ¿cómo se escribe? A ver, es M-I-N-D. Ahí está. mindfulnessmonterrey.com.mx para que encuentre todos los datos. También está el correo del doctor Javier para que le echen un correíto y le pregunten. Juana, ¿por el estrés puede salir salpullido y acné? Sí. ¿cómo evitarlo? ¿Cómo combatirlo en un niño de 4 años, doctor? Sí, son neurodermatosis, pero tendría que ser checado primero por un dermatólogo. Bien. Así es. Nos pregunta la señora Valderas que si el estrés puede ocasionar el problema de neuropatía. ¿Qué es una neuropatía, básicamente? Sí, son dolores a través del sistema nervioso periférico, ¿sí? Okay. Pero el estrés no puede producir una neuropatía, pero sí la puede exacerbar o empeorar. Bien. Ahí está. Dice un televidente que si el estrés es constante de que una persona empiece con alucinaciones después de un estrés laboral y familiar, también agresividad, es otra de sus reacciones. ¿Esto puede ser ocasionado, Javier, por estrés? La agresividad sí, la irritabilidad, como te comentaba. Sí. Las alucinaciones, bueno, ahí sí tendría que evaluarlo un médico psiquiatra, para generalmente por un estrés laboral per se, como comentaba el doctor Rogelio, con la neuropatía, no es provocado directamente por el estrés, pero también puede ser un detonante, alguna otra alteración. Sí. Las personas con antecedentes de trastornos emocionales o patologías psiquiátricas previas bajo estrés pueden tener una descompensación. Bien. Alguien vulnerable a una enfermedad como esquizofrenia, bipolaridad, bajo estrés, va a abrir con la enfermedad. Doctor Juan Rogelio, tú o tu equipo, alguien de tu equipo en la clínica donde laboras, en tu espacio, atienden niños, porque insiste nuestra amiga del público que pide guardar el anonimato su nombre. Ahí te va. Su hija tiene 7 años y tiene 9 meses con ansiedad. Dice el psicólogo que la enfermedad se llama tricotilomania. ¿Tricotilomanía? La enfermedad es horrible, dice. Ella se arranca su cabello. Quisiera la opinión de tus invitados. Sí, manejamos principalmente la ansiedad. Tenemos un protocolo de técnicas de integración cerebral especialmente para niños, que es a través del dibujo. Instalamos herramientas y redes neuronales y desinstalamos sus miedos y sus pensamientos desagradables. En Facebook nos dice alguien que publica en el muro: buen día para ti, Claudia, y para los doctores. Dice que él tiene diagnosticado esquizofrenia y vive estresado parte del tiempo. Dios los bendiga. Dios te bendiga a ti también. El paciente con esquizofrenia
reconoce esta situación así tal cual. Sí, hay pacientes esquizofrénicos que conocen su diagnóstico y hacen una psicoeducación a través de la psicoterapia, que pueden reconocer los síntomas, que pueden ser detonantes a una recaída. Dice Juan y Valdés, hermosa, no te estreses por las llamadas. Yo sé que no debo estresarme, pero este programa, si no le da respuesta a ustedes, no es mi programa. No, sé que no debo de estresarme, pero Chihuahua, ya ves, Javier. Y luego llegaron todas de borbotón. Gracias. Haga de cuenta que les di el regañón. No, es que entiendo lo que dicen los médicos de que el tema de por sí nos espanta. Bueno, pues llegaron a última hora, ya no hay tiempo para todas, pero comuníquese con mis invitados. Doctor Juan Rogelio Guajardo, ¿cuál es el teléfono donde podemos encontrarte y tu conclusión final? Y luego voy con Javier. Sí. 1938-8648. No escatimar este tipo de patologías o de enfermedades. El estrés puede convertirse en una enfermedad. El curarla es hacer una inversión en tiempo, en aprender para poder tener una mejor calidad de vida. ¿Cuál es tu teléfono? ¿Lo comentaste ya? 1938-8648. Gracias, doctor. Doctor Javier Gutiérrez, ¿tu comentario final? Sí, mira, ¿conclusión? Sí, aquí lo que comenta el doctor Rogelio es muy importante, saber que nosotros tenemos herramientas para poder salir adelante de las situaciones adversas que tenemos, ya sea físicas, emocionales, sociales o familiares. ¿Mindfulness me descubre estas herramientas? ¿Me enseña? Totalmente, te integra en un estilo de vida pleno en el que tú puedes estar gestionando tus situaciones desagradables de una manera muchísimo más sana. Y en mayo empiezas entrenamiento solo para adultos. El 9 de mayo para adultos, así ¿Cuál es tu teléfono, doctor Es el Gutiérrez? 1941-2061, lo atiendo personalmente para cualquier otra duda que lleguen a tener. Ya me voy. Muchas gracias por su cariño, su comprensión, por las llamadas. Qué bueno que les sirva el tema. Gracias a mis invitados, a mi productora Cristi Beltrán también, gracias, y a todo el equipo de trabajo. Soy Claudia Abrego. ¿Qué le parece si disfrutamos el fin de semana rico, sin estrés, a gusto? Nos vamos a bailar. ¿Vamos a bailar salsa? ¿Vamos? Bueno, el sábado nos vamos a bailar. Y aquí nos vemos el lunes. ¿Que dónde? Lo publico en el Facebook. Ya verá, ahí nos vemos. Cada quien tiene al fin una historia que hablar.